Firma el anexo, Sofía. Tenemos reservaciones para cenar a las 6. El director de Recursos Humanos, Gastón Reyes, ni siquiera levantó la vista de su tableta cuando deslizó la única hoja de papel sobre la mesa de caoba de la sala de conferencias. Era viernes por la tarde, precisamente a las 4:55 de la tarde. Las luces fluorescentes del techo zumbaban, arrojando un pálido resplandor clínico sobre la oficina de esquina con paredes de cristal. Justo a su lado, apoyado en el marco de la puerta con una taza de café expreso artesanal, estaba Horacio Cervantes, nuestro vicepresidente de Crecimiento Empresarial. Horacio tenía una sonrisa amplia y depredadora en su rostro. El tipo de mirada que un hombre pone cuando cree que está jugando al ajedrez, pero en realidad solo está derribando piezas. ¿Qué es esto, Gastón?, pregunté, manteniendo mi voz completamente plana. Es un ajuste a tu estructura de rendimiento anual, dijo Gastón, golpeando su pluma contra el cristal pulido. Dadas las dificultades macroeconómicas y la reestructuración corporativa, la dirección ha decidido reasignar la compensación variable. Tu bono de 5.000,000 de pesos ha sido revisado a 1.000,000 de pesos. Con efecto inmediato. Un recorte del 80% sobre un bono que ya había ganado durante 12 meses de semanas laborales de 80 horas. Un bono que estaba explícitamente ligado a objetivos de ingresos que no solo había cumplido, sino que los había superado en un 140%. Horacio tomó un sorbo lento de su expreso, su tono rebosaba condescendencia. Míralo como un golpe de realidad, Sofía. En este clima económico, deberías estar agradecida de que todavía tengas un escritorio aquí el lunes. 1.000.000 de pesos es más que generoso para un miembro del personal administrativo. Me quedé en completo silencio. Si alguna vez has tenido un jefe codicioso que se atribuyó el mérito de tu trabajo duro o te recortó el sueldo cuando menos lo esperabas, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Ayuda a que más personas se enfrenten al acoso corporativo. Mi nombre es Sofía Moreno. Durante 7 años, fui la arquitecta principal de riesgos empresariales en tecnologías financieras Solsticio. Construí los marcos de cumplimiento, gobernanza de riesgos y seguridad empresarial que mantuvieron viva a esta empresa. Yo era la persona que se quedaba hasta las 2 de la madrugada, asegurándome de que nuestros clientes multimillonarios durmieran tranquilos por la noche. Horacio pensó que iba a llorar. Gastón pensó que iba a levantar la voz, golpear la mesa con las manos o suplicarles que lo reconsideraran para poder seguir pagando el cuidado médico especializado de mi madre. Esperaban pánico. Esperaban a una mujer desesperada dispuesta a arrastrarse por las migajas. Lo que no sabían era que no estaba escuchando el discurso de Horacio. Estaba leyendo la letra pequeña al final de la página. En su prisa por quitarme 4.000,000 de pesos del bolsillo antes del fin de semana, sin duda para reasignarlos a sus propias distribuciones trimestrales ejecutivas, Gastón cometió un error fatal. El párrafo 3 establecía explícitamente que los términos de mi contrato laboral principal estaban siendo modificados unilateralmente sin el preaviso por escrito de 30 días requerido por la Ley Laboral Federal. Según la sección 14 de mi acuerdo de empleo original, cualquier alteración unilateral no notificada de la compensación variable invalidaba legalmente mi cláusula restrictiva. En español simple, mi cláusula de no competencia murió en el segundo en que me entregaron ese papel. Tomé la pluma. Firmaré de recibido, dije en voz baja, fechando mi firma. 4:58 de la tarde del viernes. Me levanté, volví a mi escritorio y empaqué 7 años de mi vida en una sola caja de cartón. Le entregué mi tarjeta de seguridad al guardia de la recepción, entré en el elevador empapado por la lluvia y miré directamente a la lente de la cámara de seguridad. Susurré 6 palabras que escucharían en sus pesadillas el lunes por la mañana. Acaban de cambiar una cuenta de 1,200 millones de pesos por un recorte de bono de 4 millones. Cuando llegué a mi coche en el nivel S3 del estacionamiento, no rompí a llorar. Puse mi caja en la cajuela, me apoyé en la defensa y respiré profundamente el aire fresco y húmedo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba completamente clara. Durante 7 años, había puesto mi alma en tecnologías financieras Solsticio. Cuando me contrataron por primera vez como analista de nivel medio, Solsticio no era la empresa de alto vuelo que es hoy. Era una firma de tecnología financiera en apuros que operaba desde una oficina estrecha y sin ventanas con 3 meses de fondos restantes en el banco.
Estábamos a punto de no poder pagar la nómina cada quincena. Yo creía en la visión. Creía que si bajaba la cabeza, me mantenía leal y hacía un trabajo excepcional, la empresa cuidaría de mí. Ese fue mi primer error. Durante esos 7 años, lo dejé todo. Renuncié a mi vida personal pedazo por pedazo. Dejé de salir, pospuse la idea de formar una familia y dejé de ver a mis amigos. Cuando mi hermana menor se casó hace 5 años, pasé toda la recepción sentada en el pasillo fuera del lugar en mi computadora portátil, parchando manualmente una fuga de datos crítica en nuestro sistema principal de auditoría financiera. Hace 3 años, cuando mi madre enfermó y requirió cuidados especializados las 24 horas, trabajé 80 horas a la semana solo para asegurarme de poder cubrir sus facturas médicas mientras mantenía las operaciones de Solsticio funcionando sin problemas. Terminé en la sala de urgencias 2 veces por agotamiento agudo, conectada a un suero intravenoso con una fiebre de 39 grados, todavía revisando documentos de cumplimiento desde una cama de hospital. ¿Y dónde estaban Horacio Cervantes y Gastón Reyes durante esos años agotadores? Horacio estaba haciendo viajes con clientes de 7 cifras a Valle de Bravo y organizando retiros ejecutivos en yates fletados en el Caribe. Se presentaba en las reuniones trimestrales de accionistas con un traje de 60,000 pesos, presentaba los marcos de gobernanza de riesgos que yo había construido desde cero y sonreía para los fotógrafos mientras se llevaba todo el mérito de nuestro crecimiento récord. Cada vez que mencionaba mi sociedad de capital, el capital que me habían prometido verbalmente los socios fundadores cuando me uní, Horacio sonreía con condescendencia, me daba una palmada en el hombro y decía, ya casi llegamos. Sofía, solo danos otro trimestre fuerte. Eres la columna vertebral de esta empresa y nosotros cuidamos de nuestra columna vertebral. Todo era mentira. Una zanahoria calculada y deliberada colgada frente a un caballo de batalla. No me veían como una socia. Me veían como un motor silencioso y confiable que funcionaba en el sótano. Un motor que no se quejaba, no hacía ruido y no requería un mantenimiento caro. Confundieron mi dedicación con desesperación. Pensaron que, como me preocupaba tanto por mis clientes y mi trabajo, aceptaría cualquier nivel de falta de respeto solo para mantener mi lugar en la mesa. Cada vez que encontraba una discrepancia contable multimillonaria causada por los acuerdos de venta apresurados de Horacio, la corregía en silencio. Cada vez que un importante organismo regulador auditaba nuestra cartera empresarial, pasaba 72 horas seguidas compilando documentación impecable que le ahorraba a Solsticio millones en sanciones legales. Pensé que mi trabajo hablaba por sí mismo, pensé que la lealtad era una calle de doble sentido en el mundo corporativo de México. De pie en ese oscuro estacionamiento, mirando mis manos, me di cuenta de la amarga verdad. La lealtad a una corporación que te ve como desechable no es lealtad en absoluto. Es autosabotaje. Abrí mi cajuela, busqué debajo de la caja de cartón con la decoración de mi escritorio y saqué mi carpeta personal privada, el libro de contabilidad encuadernado en cuero que había mantenido desde el primer día. Dentro estaban las copias originales sin editar de cada acuerdo operativo, cada diagrama de arquitectura de sistemas y, lo más importante, el anexo de servicio de persona clave original para la cuenta más grande de Solsticio. Horacio y Gastón pensaron que acababan de ahorrarle a la empresa 4,000,000 de pesos un viernes por la tarde. No tenían idea de que en el momento en que salí por esas puertas, el reloj comenzó a correr en el ancla de 1,200 millones de pesos que sostenía todo su imperio. Salí del estacionamiento, conduje 2 cuadras por la calle y me detuve en el tranquilo estacionamiento de una cafetería abierta a las 24 horas. La lluvia golpeaba más fuerte ahora, lavando el parabrisas mientras el letrero de neón rojo de la cafetería parpadeaba en la oscuridad. Apagué el motor, abrí mi computadora portátil y me conecté a mi red privada encriptada y fuera de línea. Era hora de revisar la verdadera escala de lo que Horacio y Gastón acababan de desechar. En Tecnologías Financieras Solsticio, todos sabían que el consorcio global Torne era nuestra joya de la corona. Eran un conglomerado financiero internacional masivo con operaciones en 4 continentes. Su contrato anual con Solsticio era de 1,200 millones de pesos, un contrato colosal que representaba aproximadamente el 45% de los ingresos anuales totales de nuestra firma. De hecho, la próxima valoración de mercado multimillonaria de Solsticio para su siguiente ronda de financiación institucional dependía casi por completo del flujo de caja garantizado de ese único cliente empresarial.
A Horacio Cervantes le encantaba presumir el contrato del consorcio Global Torne en las cenas de accionistas como si lo hubiera ganado personalmente con su encanto, sus costosas membresías de golf y sus almuerzos de carne con catering. Eso era una completa invención. Hace 3 años, el equipo de ventas de Horacio había firmado con el consorcio Global Torne utilizando un marco de cumplimiento apresurado y a medio hacer solo para alcanzar sus metas trimestrales. 2 meses después de iniciado el contrato, durante una revisión regulatoria de rutina, los auditores internos del consorcio Global Torne descubrieron una masiva discrepancia contable de 240 millones de pesos en el sistema automatizado de informes de riesgos que Horacio les había prometido. Si ese error hubiera llegado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el consorcio Global Torne se habría enfrentado a multas catastróficas, licencias de operación congeladas y una pesadilla de relaciones públicas devastadora. Lorenzo Torne, el legendario fundador y director general del consorcio Global Torne, había volado personalmente a nuestra ciudad en su jet privado, listo para cancelar el contrato, demandar a Solsticio por negligencia grave, y efectivamente, llevar a nuestra firma a la bancarrota en el acto. Mientras Horacio se escondía en su oficina ejecutiva de esquina dando excusas desesperadas a la junta directiva, yo entré en la sala de conferencias principal con Lorenzo Torne. No ofrecí excusas vacías ni jerga corporativa. Presenté soluciones técnicas concretas. Pasé 72 horas continuas sin dormir, derribando por completo el código roto de Horacio y reconstruyendo manualmente un algoritmo de cumplimiento y gobernanza de riesgos personalizado. Localicé la discrepancia de 240 millones de pesos, demostré que era un fallo de software en lugar de un fraude intencional y presenté un sistema parchado que pasó la inspección federal sin ninguna alerta. Lorenzo Torne me miró a través de esa pulida mesa de sala de juntas, firmó la autorización regulatoria y dijo algo que nunca olvidaría. Sofía, no confío en logotipos corporativos ni en vendedores llamativos. Confío en personas reales con integridad absoluta. Usted es la única razón por la que esta firma todavía tiene mi negocio. Antes de volver a firmar el acuerdo de retención a largo plazo, Lorenzo insistió en un anexo legal obligatorio y no negociable, la cláusula de persona clave. El párrafo 8b del Acuerdo Maestro de Servicios del Consorcio Global Torne establecía explícitamente que el contrato de Solsticio dependía estrictamente de mi supervisión personal directa de su cartera de cuentas. Si mi empleo con Solsticio era terminado, alterado, reasignado o cesado por cualquier motivo, el consorcio Global Torne se reservaba el derecho legal inmediato de cancelar su contrato de 1,200 millones de pesos sin penalización ni preaviso. Horacio había firmado ese contrato hace 3 años sin siquiera leer los anexos de letra pequeña porque estaba demasiado ocupado celebrando su cheque de comisión de 7 cifras. Literalmente olvidó que la cláusula existía. Y esa no era la única trampa legal que esperaba en mi carpeta de cuero. Antes de unirme a Solsticio como empleada, operaba como arquitecta de software independiente. Había desarrollado y registrado una matriz de gobernanza de análisis de riesgos patentada bajo los derechos de autor de mi propia firma de consultoría personal. Mi abogado de entonces se aseguró de que los derechos de autor, los derechos de patente y el código fuente permanecieran estrictamente a mi nombre, otorgando a Solsticio solo un permiso de uso revocable. Cuando Solsticio me contrató hace 7 años, no les vendí el código. Les concedí una licencia operativa condicional no exclusiva, una licencia que estaba explícitamente ligada a mi estado de empleo activo y continuo. Sin mí en el edificio, Solsticio no solo perdía a la persona que gestionaba a su cliente más grande. Legalmente perdían el derecho a ejecutar el motor de software que realizaba las verificaciones de auditoría de riesgos para cada una de las cuentas empresariales de su cartera. Sentada en mi coche con la lluvia golpeando suavemente el cristal, realicé una rápida verificación de diagnóstico en mi servidor privado. Mi clave de acceso seguía activa, pero el temporizador de cuenta regresiva para la expiración automática de la licencia ya estaba llegando a 0. El protocolo de seguridad requería mi clave biométrica personal para volver a autorizar la matriz de cumplimiento cada 72 horas. Sin esa autorización, toda la plataforma cambiaría automáticamente a un modo de bloqueo de solo lectura. Pensaron que acababan de recortar mi bono en 4,000,000 de pesos para engrosar su fondo de distribución trimestral ejecutivo. En realidad, acababan de quitarle el seguro a una granada financiera de 1,200 millones de pesos, se la habían entregado a sí mismos y habían sonreído. A las 6:30 de la tarde, estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza caliente de té de manzanilla.
Mi teléfono celular personal vibró en la encimera. Era una notificación automática del sistema de transmisión interno de Solsticio, un correo electrónico para todo el personal que Horacio Cervantes había enviado a los 300 empleados justo antes de salir de su oficina para el fin de semana. Abrí el mensaje. El asunto decía, un trimestre récord construido sobre la excelencia ejecutiva. Al comenzar el fin de semana, había escrito Horacio. Me complace anunciar que Solsticio ha logrado un crecimiento de ingresos trimestral sin precedentes. Este hito es un testimonio del liderazgo ejecutivo visionario y la gestión de costos disciplinada. Mientras que ciertos miembros del equipo de bajo rendimiento continúan exigiendo compensaciones no ganadas y estructuras de bonificación infladas. Los verdaderos líderes corporativos toman las decisiones financieras difíciles necesarias para proteger nuestra rentabilidad general. Literalmente había usado el dinero de mi bono robado para presumir ante toda la empresa sobre su brillantez ejecutiva. 10 minutos después, exactamente a las 6:40 de la tarde, mi acceso corporativo remoto se desactivó. Gastón Reyes había revocado oficialmente mis credenciales del sistema. Luego llegó un mensaje de texto directo del teléfono celular personal de Gastón. Sofía, tu acceso remoto ha sido terminado. Como recordatorio formal, el párrafo 9 de tu acuerdo de empleo contiene una estricta cláusula de no competencia de 2 años. Si intentas solicitar a algún cliente de Solsticio o buscar empleo en empresas de tecnología financiera competidoras, nuestro equipo legal buscará de inmediato una medida cautelar completa y los máximos daños financieros. Disfruta tu fin de semana. No respondí. Simplemente tomé una captura de pantalla del mensaje de texto, la guardé y la respaldé en mi unidad de nube privada junto con mi anexo de recursos humanos firmado. A las 7:45 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Era Sara, una brillante analista de riesgos senior de mi antiguo equipo que siempre me había sido muy leal. Su voz temblaba de ansiedad. Sofía, ¿qué diablos acaba de pasar?, susurró, su voz apenas audible. Horacio convocó una reunión de departamento de emergencia hace 20 minutos. Le dijo a todo el personal que sufriste un grave colapso emocional, que no pudiste manejar la presión de la próxima auditoría y que renunciaste con efecto inmediato. ¿Eso es lo que dijo?, pregunté, manteniendo mi voz completamente tranquila. Sí, y se pone peor, continuó Sara, su tono lleno de indignación. Acaba de reasignar toda la cuenta del consorcio global Torne a su sobrino de 24 años, Bruno. Bruno ni siquiera sabe cómo ejecutar una auditoría de base de cumplimiento básica. Sofía. Literalmente me estaba preguntando hace 5 minutos dónde se guardaban las contraseñas de administrador de la base de datos maestra. Ese fue el momento exacto en que cualquier atisbo de duda, vacilación o culpa que quedaba se desvaneció de mi mente. Horacio no solo me había robado 4,000,000 de pesos. Había atacado públicamente mi reputación profesional, había mentido a mis colegas y había entregado una cuenta de cliente de 1,200 millones de pesos a un pariente arrogante y no calificado que iba a destruir 7 años de mi trabajo. Realmente creían que estaba atrapada, indefensa y vencida. Pensaron que la cláusula de no competencia me mantenía en una jaula, que mi salida silenciosa era una señal de sumisión y que sufriría en silencio mientras ellos celebraban. Confundieron mi disciplina silenciosa con miedo. Asumieron que, como no grité ni hice una escena en la oficina de Gastón, iba a aceptar su falta de respeto. No se dieron cuenta de que su propia arrogancia estaba acelerando su caída. Le agradecí a Sara por la llamada, le aconsejé que se mantuviera fuera del fuego cruzado y colgué. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi té, abrí mi carpeta de cuero y coloqué 3 documentos clave uno al lado del otro sobre la mesa de la cocina, mi contrato de empleo original, el anexo de compensación de recursos humanos que había firmado a las 4:58 p.m. y el acuerdo maestro de persona clave del consorcio global Torne. La lógica legal era nítida, impecable y completamente innegable. Al recortar mi compensación variable en un 80% sin proporcionar un preaviso por escrito de 30 días, Recursos Humanos había cometido un incumplimiento material de contrato según la ley laboral federal. Mi abogado laboral me había advertido años atrás que los empleadores frecuentemente cometen este error cuando se apresuran a recortar costos. En el momento en que un empleador incumple los términos de pago, el empleado queda desvinculado de toda obligación restrictiva.
Un incumplimiento material por parte de un empleador anula legalmente todas las cláusulas restrictivas, incluidas las de no competencia, no solicitación y no divulgación con respecto a los métodos operativos patentados. Gastón pensó que me había dejado fuera de la industria. En realidad, su papeleo apresurado me había entregado una completa libertad legal. Miré el reloj de la pared. Eran las 11:58 de la noche. Tomé mi teléfono personal, abrí mis contactos y seleccioné el número privado guardado como Lorenzo Torne Directo. Era hora de hacer mi llamada del sábado por la mañana. El sábado por la mañana a las 8, me senté para una reunión virtual de emergencia con mi abogado laboral, David Martínez. Compartí mi pantalla, presentando mi contrato original, el anexo de las 4:55 de la tarde firmado por Gastón Reyes y el mensaje de texto advirtiéndome sobre la cláusula de no competencia. David revisó cuidadosamente la documentación durante 10 minutos en completo silencio. Cuando levantó la vista, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Sofía, te entregaron una clase magistral de estupidez ejecutiva», dijo. En esta jurisdicción, los bonos de rendimiento variable vinculados a indicadores clave de rendimiento explícitos se consideran salarios exigibles según la ley laboral federal. Al recortar unilateralmente tu compensación ganada en un 80% sin un preaviso por escrito de 30 días. Solsticio cometió un incumplimiento material de contrato. Se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. En el momento en que un empleador comete un incumplimiento material de los términos de pago, todo el contrato se rescinde legalmente por su culpa. Tu cláusula de no competencia. Tu cláusula de no solicitación y tus restricciones de propiedad intelectual están oficialmente muertas. Eres completamente libre. Esa era toda la luz verde que necesitaba. A las 10, marqué la línea privada de Lorenzo Torne. Respondió al tercer timbre desde su finca en Cuernavaca. Sofía, dijo, su voz cálida y nítida como siempre. No suelo recibir llamadas tuyas un sábado por la mañana. ¿Está todo bien con nuestros protocolos de cumplimiento? Buenos días, Lorenzo, respondí con calma. Le llamo para informarle directamente que, a partir de las 4:55 de ayer por la tarde, ya no estoy con Tecnologías Financieras Solsticio. Presenté mi renuncia tras un despido indirecto y graves incumplimientos materiales de contrato por parte de la alta dirección ejecutiva. La línea quedó en silencio durante 5 largos segundos. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Lorenzo, su tono bajando una octava a una helada ejecutiva pura. No despotriqué. No lloré, grité ni ataqué personalmente a Horacio Cervantes. Simplemente entregué los hechos con precisión quirúrgica. Expliqué que mi bono de rendimiento había sido recortado en un 80%, que mi acceso remoto fue revocado y que la firma había reasignado la cartera del consorcio global Torne al sobrino de 24 años de Horacio. Cuando terminé de hablar, escuché a Lorenzo tomar una respiración lenta y pesada al otro lado de la línea. Horacio Cervantes realmente pensó que podía quitar el pilar de carga de toda mi infraestructura de auditoría y entregar mi cuenta de 1,200 millones de pesos a un niño. Preguntó Lorenzo en voz baja. Esa parece ser su estrategia, dije. Además, mi licencia de software de cumplimiento patentado expiró tras mi partida. Solsticio ya no posee la autoridad legal o técnica para ejecutar modelos de auditoría en sus cuentas. Increíble, dijo Lorenzo, la ira en su voz palpable. Yo no firmé un contrato con Solsticio, Sofía. Firmé un contrato con usted. La sección 8b de nuestro acuerdo maestro de servicios es explícitamente clara. Si usted no está gestionando nuestra cuenta, Solsticio está en incumplimiento. Estoy lanzando mi propia firma de consultoría independiente el lunes por la mañana, le dije en voz baja. Asesoría en gobernanza Pinnacle. Mi equipo legal está presentando el registro corporativo hoy. Envíe el acuerdo marco, dijo Lorenzo al instante, sin un segundo de vacilación. Mi asesor legal personal lo revisará en 1 hora. Para el lunes por la mañana a las 8. El consorcio global Torne rescindirá su contrato con Solsticio por incumplimiento de persona clave y ejecutaremos un contrato de retención directo con asesoría en gobernanza Pinnacle. Estoy duplicando tu salario base anterior. Necesito que estés operando nuestros sistemas para el mediodía. Para las 3 de la tarde del sábado, el acuerdo marco de retención firmado estaba seguro en mi bandeja de entrada.
Mi asesor legal presentó los documentos de creación de la empresa y asesoría en gobernanza Pinnacle nació oficialmente. Pasé el domingo completamente desconectada del estrés corporativo. Hice una copia de seguridad de mis registros privados fuera de línea, reorganicé mi oficina en casa e hice una cena de asado casero para mi familia. Mi madre se sentó a la mesa del comedor, sonriendo mientras hablábamos del futuro. Por primera vez en 7 años, no sentí ansiedad, ni pavor, ni ningún peso sobre mis hombros. Sabía lo que vendría cuando saliera el sol. Puse mi alarma para las 8 de la mañana. Silencié las notificaciones de mi teléfono y me fui a la cama durmiendo profundamente, sabiendo que la mecha ya estaba ardiendo dentro de la sede de solsticio. Para el lunes, iban a aprender que la arrogancia tiene un precio muy específico, y cada peso de ese precio debía pagarse de inmediato. A las 8 en punto del lunes por la mañana, Horacio Cervantes entró en la sede de solsticio con un traje nuevo a medida, sosteniendo un latte de vainilla tibio. Pasó por la recepción, asintiendo con aire de suficiencia al personal subalterno, completamente ansioso por celebrar sus métricas financieras trimestrales y comenzar a atribuirse el mérito personal de gestionar su recién adquirida cuenta joya de la corona de 1,200 millones de pesos. Ni siquiera llegó al escritorio de caoba de su oficina ejecutiva. A las 8:02 de la mañana, un aviso legal certificado de alta prioridad llegó simultáneamente a las bandejas de entrada electrónicas de la Junta Directiva, Horacio Cervantes y Gastón Reyes. Era un aviso formal de terminación inmediata del contrato enviado directamente desde el asesor legal principal del consorcio Global Torne. La carta declaraba en un lenguaje legal frío y no negociable que, con efecto inmediato, el consorcio Global Torne ejercía su derecho a rescindir su acuerdo bajo el párrafo 8b del Acuerdo Maestro de Servicios debido al incumplimiento material de Solsticio de mantener la continuidad de la persona clave. Retiraban su cuenta de 1,200 millones de pesos, congelaban todos los desembolsos de facturas pendientes y exigían una devolución total inmediata de todos los archivos de datos corporativos patentados. El aviso añadía que el consorcio Global Torne había contratado formalmente a Asesoría en Gobernanza Pinnacle como su nueva firma exclusiva de riesgo global. Antes de que Horacio pudiera siquiera terminar de leer el primer párrafo, las luces rojas de advertencia de emergencia en el monitor del servidor central de Solsticio comenzaron a parpadear en todo el piso del departamento de ingeniería. Debido a que mi partida había superado oficialmente la marca de las 72 horas sin reautorización biométrica, mi clave de seguridad personal había expirado. La plataforma de software de cumplimiento central, el algoritmo de gobernanza patentado que yo había desarrollado y registrado independientemente bajo mis propios derechos de autor legales, volvió automáticamente al modo de bloqueo de emergencia. Todas las transmisiones de auditoría en tiempo real en 3 importantes divisiones de consultoría empresarial se congelaron instantáneamente. El pánico estalló en el piso. Horacio dejó caer su taza de café en la alfombra, corrió por el pasillo hasta el área de ingeniería y comenzó a gritarle a su sobrino de 24 años, Bruno. «Arréglalo ahora mismo». «Anula el sistema», bramó Horacio, golpeando la palma de su mano contra la consola del escritorio. «Introduce la contraseña maestra de anulación administrativa y vuelve a poner estos sistemas en línea». Bruno, pálido como una hoja y sudando profusamente a través de su camisa de vestir de diseñador, entró en pánico total bajo la presión. Intentó forzar el directorio raíz encriptado utilizando códigos de anulación administrativa de tecnología de la información genéricos que había encontrado en un manual de capacitación obsoleto. Ese fue su segundo error catastrófico de la mañana. Mi arquitectura de seguridad estaba diseñada explícitamente para detectar entradas forzadas no autorizadas. En el momento en que Bruno intentó eludir el cifrado primario sin una autorización biométrica válida, el sistema activó un bloqueo de seguridad automático de nivel 3. Toda la base de datos de cumplimiento se selló, borrando las cachés temporales locales y bloqueando por completo cada terminal en el edificio. Más de 70 informes de cumplimiento de clientes en curso se detuvieron instantáneamente a mitad del procesamiento, dejando a importantes instituciones financieras sin sus validaciones de auditoría diarias requeridas. Para las 9:30 de la mañana, Tecnologías Financieras Solsticio estaba en completa parálisis operativa. La Junta Directiva convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada en el último piso. La noticia de la terminación inmediata del contrato del consorcio Global Torne ya se había filtrado a los analistas del mercado, y la valoración empresarial previa a la comercialización de Solsticio se desplomó en un 35% en menos de 90 minutos.
Decenas de millones de pesos en capital de mercado proyectado se evaporaron antes de que sonara la campana de apertura oficial. Los inversores institucionales llamaban a la línea principal cada 15 segundos, gritando a los recepcionistas en pánico, exigiendo saber por qué la infraestructura de cumplimiento de la firma estaba caída y por qué su cuenta ancla acababa de irse. El presidente de la Junta golpeaba su puño en la mesa de caoba, exigiendo saber quién autorizó el recorte de bonificación que desencadenó la cláusula de incumplimiento de persona clave. Abajo, en recursos humanos, Gastón Reyes estaba prácticamente hiperventilando. Personalmente tomó una llave maestra, corrió por el pasillo hasta mi antigua oficina y conectó una unidad de diagnóstico externa en mi antiguo terminal de escritorio. Intentaba frenéticamente localizar mis archivos de código fuente, contraseñas de anulación administrativa o documentación de recuperación del sistema. Cuando el monitor se encendió, las unidades de almacenamiento locales estaban completamente limpias. En el centro exacto de la pantalla del escritorio había un único documento PDF rojo titulado Aviso de retracción de propiedad intelectual e incumplimiento legal. Gastón lo abrió con manos temblorosas. El documento contenía un aviso legal oficial de mi abogado laboral que describía que mi licencia de software patentado fue revocada oficialmente tras mi despido indirecto y que cualquier intento por parte de Solsticio de copiar, descifrar u operar mi algoritmo resultaría en una demanda federal inmediata por infracción de derechos de autor buscando los máximos daños estatutarios. Gastón se dio cuenta en ese instante aterrador de lo que había hecho. El viernes a las 4:55 de la tarde pensó que estaba ahorrando 4,000,000 de pesos en un bono de rendimiento para impresionar a la Junta. En cambio, había desmantelado el motor técnico de toda la firma y había entregado al cliente más grande de la compañía directamente a la competencia. El sudor frío goteaba por el cuello de Gastón mientras miraba la pantalla, sabiendo que su propia firma a las 4:55 de la tarde del viernes era la prueba que destruyó su carrera corporativa. Para las 11, estallaron discusiones a gritos dentro de la sala de juntas ejecutiva. Los miembros de la Junta le gritaban abiertamente a Horacio Cervantes, señalándose con el dedo, exigiendo saber por qué había permitido que la arquitecta más crítica de la firma se fuera por una disputa menor sobre un bono. A las 11:15 de la mañana, yo estaba sentada tranquilamente en una mesa al aire libre en un soleado café del centro, disfrutando de un croissant caliente y leyendo las noticias financieras en mi tableta. Mi teléfono personal vibró sobre la mesa de mármol. La pantalla se iluminó con un identificador de llamada entrante, Oficina Ejecutiva de Solsticio, Sala de Conferencias 1. Tomé un sorbo lento y satisfactorio de mi café, dejé que sonara 3 veces y toqué responder. Me senté tranquilamente en la mesa del bistro al aire libre, viendo el vapor salir de mi café negro recién hecho mientras el teléfono continuaba vibrando contra la superficie de mármol. Dejé que sonara hasta el último segundo antes de deslizar el icono verde por la pantalla y presionar el altavoz. ¿Sofía? Sofía, ¿eres tú? ¿Puedes oírme? Era Horacio Cervantes. La voz resbaladiza, arrogante y estruendosa que había pasado 7 años atribuyéndose el mérito de mis noches de trabajo había desaparecido por completo. En su lugar, había un hombre tembloroso y sin aliento que hablaba desde el centro de una sala de conferencias ejecutiva abarrotada. De fondo, podía oír la charla amortiguada y furiosa de los miembros de la Junta de Solsticio y el zumbido constante de los teléfonos de la oficina sonando. Buenos días, Horacio, dije, manteniendo mi tono perfectamente suave, imperturbable y conversacional. Estoy disfrutando de mi café matutino. ¿Cómo va tu lunes? Sofía, por favor, soltó Horacio, abandonando todo rastro de su ego ejecutivo. Estamos todos en la sala de juntas principal ahora mismo. Todo el comité ejecutivo y el presidente de la Junta. Ha habido un malentendido masivo. Se cometió un terrible error catastrófico el viernes por la tarde y necesitamos rectificarlo ahora mismo. Tomé un sorbo lento de mi expreso y me recliné en la silla de hierro forjado. ¿Un malentendido, Horacio? El viernes a las 4:55 de la tarde, te sentaste junto a Gastón Reyes y me dijiste que un recorte de bono del 80% era generoso para un miembro del personal administrativo. Me dijiste que debería estar agradecida de conservar mi escritorio. Un silencio pesado y doloroso cayó sobre el altavoz de la sala de conferencias. Eso fue un error, Sofía, suplicó Horacio frenéticamente. Estaba mal informado sobre las asignaciones departamentales. Mira, estamos preparados para arreglar esto de inmediato.
Te pagaremos el bono completo de 5.000,000 de pesos hoy. Añadiremos un bono de retención de 2.000,000 de pesos además de eso. Y la Junta acaba de autorizarme a promoverte inmediatamente a vicepresidenta senior de Arquitectura de Riesgo Global. Tendrás plenos poderes de voto ejecutivo. Sofía, solo vuelve a iniciar sesión en el sistema, reautoriza tus claves de seguridad y llama a Lorenzo Torne para decirle que todo fue un error administrativo. Casi me río a carcajadas. Era increíble la rapidez con la que los matones corporativos descubren la generosidad una vez que sus propios medios de vida penden de un hilo. Antes de que pudiera responder, Gastón Reyes interrumpió, su voz en pánico y estridente. Sofía, tienes que colaborar con nosotros. Si te niegas a volver a tu puesto e intentas llevarte al consorcio global Torne a tu nueva entidad, nos veremos obligados a presentar una medida cautelar de emergencia en un tribunal federal por incumplimiento de tu cláusula de no competencia. Firmaste un acuerdo restrictivo vinculante. Gastón, ponte en silencio antes de que hundas a tu firma aún más en la responsabilidad legal. Una nueva voz intervino con calma en la llamada. Era mi abogado laboral, David, a quien había conectado en la llamada tripartita segundos después de responder. Habla David Martínez, abogado principal que representa a Sofía Moreno, declaró David, su voz resonando fuertemente a través de los altavoces de su sala de juntas. Gastón, déjame educarte sobre la ley laboral, ya que tu Departamento de Recursos Humanos claramente no lo hizo. El viernes a las 4:55 de la tarde, le entregaste a mi clienta una reducción de compensación unilateral sin el preaviso por escrito de 30 días requerido por el Estatuto Federal. Esa acción constituyó un incumplimiento material de contrato por parte de Tecnologías Financieras Solsticio. Según la jurisprudencia establecida, tu incumplimiento material anuló instantáneamente todas las cláusulas restrictivas. La cláusula de no competencia de mi clienta es legalmente nula. Su cláusula de no solicitación está muerta y sus derechos de propiedad intelectual han revertido por completo a su patrimonio personal. Si presentas una medida cautelar, contrademandaremos a Solsticio por despido indirecto, salarios no pagados y litigio de mala fe. Gastón jadeó ruidosamente en la línea. Literalmente pude oír el barajar de papeles en sus manos mientras se daba cuenta de que su carrera estaba terminando en tiempo real. Entonces, la voz profunda e imponente del presidente de la Junta de Solsticio tomó el micrófono. Sofía, habla el presidente. Intervengo directamente. Reconocemos que Horacio Cervantes y Gastón Reyes actuaron con grave incompetencia y absoluta mala fe. Si regresas hoy y restauras nuestros sistemas, garantizaré personalmente el despido inmediato tanto de Horacio como de Gastón antes del final del día hábil. Cumpliremos cualquier término financiero que pongas sobre la mesa. Miré al otro lado de la calle, a la reluciente torre de cristal donde Asesoría en Gobernanza Pinnacle estaba instalando su nueva sede. No sentí ira, ni odio, ni deseo de venganza mezquina. Todo lo que sentí fue una claridad absoluta. Señor presidente, dije suavemente al micrófono. Mi precio no ha subido. Simplemente ya no existe para Solsticio. Construí sus sistemas centrales sobre la confianza, la integridad y el trabajo duro. Su equipo ejecutivo destruyó esa confianza por 4,000,000 de pesos un viernes por la tarde. No reconstruyo la confianza con personas que tratan la integridad como algo negociable. Sofía, por favor. Gritó Horacio mientras el pánico se apoderaba de él por completo. Nos estás destruyendo. No, Horacio, respondí fríamente. Ustedes se destruyeron a sí mismos a las 4:55 de la tarde. Que tengas una semana maravillosa. Toqué la pantalla, desconecté la llamada y silencié mi teléfono. 6 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de cristal del suelo al techo de mi oficina de esquina en el piso 42 del principal rascacielos del distrito financiero. Debajo de mí, la ciudad se extendía en todas direcciones, viva y vibrante de energía. Una elegante placa de latón junto a mi puerta decía, Asesoría en Gobernanza Pinnacle. Sofía Moreno, fundadora y directora general. Comenzar mi propia firma no se trataba solo de independencia financiera. Se trataba de construir una cultura corporativa donde los profesionales brillantes y dedicados fueran respetados, valorados y compensados de manera justa por el inmenso valor que creaban.
En nuestros primeros 6 meses de operación, asesoría en gobernanza Pinnacle no solo sobrevivió. Dominamos el sector de riesgo empresarial. La cuenta de 1,200 millones de pesos de Lorenzo Torne fue la base que nos permitió escalar rápidamente. En 90 días, la noticia de nuestra impecable matriz de cumplimiento se extendió por toda la comunidad financiera internacional. 4 importantes clientes institucionales que se habían cansado de las tarifas infladas y la gestión arrogante de Solsticio abandonaron sus antiguos contratos y firmaron acuerdos de retención multianuales con Pinnacle. No construí este imperio sola. Lo primero que hice después de asegurar nuestra acta constitutiva fue contactar a los analistas e ingenieros de software más talentosos y subestimados con los que había trabajado en Solsticio. Les ofrecí el doble de sus salarios anteriores, flexibilidad remota total, participación real en las ganancias de capital y una cultura de trabajo libre de políticas corporativas y toxicidad ejecutiva. Saltaron del barco sin pensarlo 2 veces, aportando su increíble ética de trabajo a una firma que realmente valoraba su humanidad. En cuanto a tecnologías financieras Solsticio, las consecuencias de ese fatídico viernes por la tarde fueron rápidas, brutales y permanentes. Tras la pérdida pública del consorcio global Torne y el colapso de sus sistemas de auditoría automatizados, el precio de las acciones de Solsticio se desplomó en un 62% durante el trimestre siguiente. Los inversores institucionales retiraron miles de millones de pesos en capital de sus rondas de financiación de riesgo, lo que obligó a la Junta a iniciar medidas de recorte de costos de emergencia. Una investigación interna independiente realizada por la Junta reveló el alcance total de la mala gestión en torno a mi partida. La Junta descubrió que Horacio Cervantes había estado inflando falsamente las métricas de estabilidad operativa mientras reasignaba los bonos ganados por los empleados a los fondos de distribución ejecutiva. Las consecuencias fueron absolutas. Horacio Cervantes y Gastón Reyes fueron despedidos públicamente por causa justificada, despojados de sus opciones sobre acciones no consolidadas y escoltados fuera de la sede de Solsticio por guardias de seguridad privados frente a todo el personal. Sin sus títulos corporativos ni la confianza de los clientes, ambos hombres se encontraron en la lista negra del sector de la tecnología financiera, con sus reputaciones en la industria permanentemente destruidas por su propia codicia miope. El sobrino de 24 años de Horacio, Bruno, fue devuelto silenciosamente al grupo de candidatos de nivel de entrada después de fallar cada auditoría de cumplimiento básica que se le presentó. De pie en mi oficina soleada, mirando el horizonte mientras sostenía una taza de café caliente, sentí una profunda sensación de paz. Durante 7 años, me había permitido creer que mi valor se definía por los títulos que los líderes corporativos me daban, las promesas que hacían o los cheques de bonificación que elegían entregar. Había pasado años andando con pies de plomo, con miedo de hablar, con miedo de exigir lo que valía y convencida de que la lealtad a una empresa finalmente sería recompensada. Aprendí la lección más valiosa de mi vida en una lluviosa tarde de viernes a las 4:55 de la tarde. El verdadero poder no te lo da un vicepresidente o un departamento de recursos humanos. El verdadero poder reside en tu propio intelecto, tu competencia innegable, tu integridad personal y tu voluntad de alejarte de cualquiera que trate tu valor como negociable. Pensaron que me estaban arrebatando el futuro cuando me entregaron esa única hoja de papel. Pensaron que una mujer tranquila bajaría la cabeza, aceptaría el recorte salarial y seguiría trabajando como esclava en el sótano mientras ellos celebraban su riqueza robada. Pensaron que estaban recortando mi bono en un 80%. En realidad, simplemente pagaron el precio completo para aprender quién dirigía realmente la empresa.